Bienvenido al canal. ¿Ya has escuchado esta historia antes? O tal vez no. Muchos conocen las narrativas bíblicas, pero pocos perciben los detalles ocultos que revelan verdades profundas y sorprendentes. Hoy, vamos a sumergirnos en un pasaje que parece familiar, pero guarda un secreto que pocos han descubierto. ¿Qué realmente sucedió? ¿Cuál es el significado oculto detrás de esta historia? ¿Y cómo esta revelación puede impactar tu vida hoy? Prepárate, porque lo que vamos a revelar puede transformar completamente tu visión sobre esta historia. Quédate hasta el final y descúbrelo. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, para no perderte ningún otro video sorprendente, y que Dios bendiga tu vida abundantemente. El descenso de Jesús al infierno tiene su principal referencia bíblica en Pedro, donde se menciona que Cristo, después de su muerte, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Este versículo ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero muchos teólogos lo ven como una evidencia del viaje de Jesús al reino de los muertos. Además, el Credo de los Apóstoles, una de las declaraciones de fe más antiguas del cristianismo, incluye la afirmación de que Él descendió a los infiernos antes de resucitar al tercer día. Esta doctrina es corroborada por otros pasajes, como Efesios, que menciona que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. La teología cristiana interpreta este pasaje como una referencia a su descenso al Hades. Mateo también es relevante, pues compara la estadía de Jesús en el corazón de la tierra con los 3 días de Jonás en el vientre del gran pez. Desde los primeros siglos, el descenso de Cristo al infierno ha sido visto como un evento fundamental en la historia de la salvación. San Agustín y Santo Tomás de Aquino exploraron este tema en sus obras, argumentando que este descenso formaba parte del cumplimiento de la misión redentora de Jesús. Este evento refuerza la doctrina de la redención universal, demostrando que el poder salvífico de Cristo se extiende a todas las épocas y a todos los lugares. En síntesis, la base bíblica para el descenso de Jesús al infierno es fuerte dentro de la tradición cristiana, sustentada por varios textos y reforzada por la práctica litúrgica de la Iglesia primitiva. Con todo, hay debate sobre la naturaleza exacta de este evento, con algunas interpretaciones sugiriendo una intervención espiritual y otras apuntando a un acto simbólico que representa la totalidad de la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero, al final, ¿qué realmente significa infierno dentro del contexto bíblico? ¿Será que la concepción moderna corresponde al significado original del término en las Escrituras? En el contexto bíblico y teológico, la palabra infierno puede ser interpretada de diferentes maneras. El término usado en las Escrituras, Hades, en griego, o Seol, en hebreo, se refiere al lugar de los muertos, un reino sombrío donde las almas aguardan el destino final. No se trata, necesariamente, del infierno como concebido en la teología posterior, que enfatiza el tormento eterno. El Catecismo de la Iglesia Católica diferencia la mansión de los muertos del infierno propiamente dicho, enfatizando que Jesús descendió para liberar a los justos que estaban en la espera de la redención. Esto corresponde al concepto de seno de Abraham, mencionado en la parábola del rico y Lázaro, que describe un lugar de descanso para los justos antes de la redención de Cristo. En el pensamiento cristiano primitivo, la distinción entre Hades e infierno era más clara, pero con el tiempo, las tradiciones occidentales pasaron a confundir los términos. En algunas teologías protestantes, el descenso de Cristo es visto como una victoria sobre el infierno, mientras que en la tradición ortodoxa oriental es entendida como una visita al reino de los muertos para liberar a los justos. En resumen, la cuestión semántica es crucial para entender el descenso de Cristo. El significado original apunta hacia una realidad intermedia, donde las almas esperaban la redención, y no hacia el infierno de tormentos eternos. Así,
Este descenso refuerza la compasión de Dios para con aquellos que esperaban su promesa. Pero ¿quiénes eran esas almas? ¿Y cuál fue el propósito exacto de este descenso? La tradición cristiana enseña que Jesús descendió al Hades no para sufrir, sino para rescatar a los justos que habían muerto antes de su redención. Esta doctrina se basa en la idea de que, antes de Cristo, incluso los justos no podían entrar al paraíso, pues la redención aún no había sido consumada. Los padres de la Iglesia desarrollaron esta teología a lo largo de los siglos, describiendo el descenso como un triunfo de Cristo sobre la muerte. San Ireneo, en el siglo II, mencionaba que Jesús descendió a lo más profundo de la tierra para proclamar la buena nueva a los muertos. Esta idea también aparece en la iconografía cristiana primitiva, donde Cristo es frecuentemente retratado quebrando las puertas del Hades y liberando figuras como Adán, Eva, Moisés y David. Esta liberación también está relacionada con el concepto de descenso victorioso. En algunas tradiciones, la escena es retratada como una batalla espiritual, donde Cristo triunfa sobre los poderes de las tinieblas. El himno bizantino de la Pascua celebra este evento al proclamar: Cristo resucitó de entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y trayendo la vida a los que estaban en el sepulcro. Por lo tanto, el descenso al infierno refuerza la esperanza cristiana de que Dios es fiel a sus promesas. Aquellos que aguardaban la salvación fueron finalmente liberados, demostrando que la redención es un evento universal, alcanzando todas las eras y pueblos. Pero este descenso no fue solo un acto de liberación, ella también carga un significado aún más profundo sobre la victoria de Cristo. ¿Qué este evento revela sobre el poder de Jesús sobre la muerte? El descenso de Jesús al infierno también simboliza su victoria definitiva sobre la muerte y el diablo. Según la teología cristiana, el pecado original trajo la muerte al mundo, y Cristo vino para deshacer esta consecuencia, restaurando la comunión entre Dios y la humanidad. Su descenso al infierno no fue un acto de sumisión, sino un gesto triunfante, por el cual él reivindicó el poder sobre el reino de los muertos. Este tema es resaltado en Colosenses, que afirma que Cristo, despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente al desprecio, triunfando de ellos en la cruz. Este pasaje es frecuentemente interpretado como una referencia a su victoria sobre las fuerzas demoníacas que mantenían a la humanidad cautiva. Al descender al Hades, Cristo habría confrontado y derrotado a estas fuerzas. La tradición cristiana también describe este evento como la quiebra del dominio de la muerte. En Apocalipsis, Jesús declara: «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo para siempre jamás. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta afirmación refuerza la creencia de que Cristo tomó posesión del poder sobre la muerte y el infierno, garantizando la resurrección y la vida eterna para los que creen en Él. Por lo tanto, el descenso de Cristo al infierno es celebrado como un hito de la redención, un momento en que la muerte fue vencida y la humanidad ganó la esperanza de la vida eterna. Este episodio reafirma la soberanía de Cristo sobre todas las cosas, inclusive sobre el dominio de las tinieblas, mostrando que su sacrificio y resurrección trajeron liberación y victoria para toda la creación. Pero además de la victoria sobre la muerte, este evento también levanta una cuestión intrigante: ¿qué exactamente Jesús hizo al descender al infierno? Otra interpretación importante del descenso de Cristo al infierno es que él predicó a los espíritus en prisión, conforme mencionado en Pedro. Este pasaje levanta cuestiones sobre quiénes serían estos espíritus y cuál fue la naturaleza de esta predicación. Algunos teólogos creen que Jesús proclamó su victoria sobre la muerte, mientras que otros sugieren que él ofreció una última oportunidad de redención a aquellos que habían muerto antes de su venida. Esta predicación puede ser vista como un anuncio del cumplimiento de las promesas de Dios y de la instauración definitiva del reino de los cielos.
Para muchas tradiciones cristianas, este acto demuestra la amplitud de la misericordia divina, que se extiende incluso a los muertos. La visión de que Jesús llevó el mensaje del Evangelio a los que ya habían fallecido refuerza la idea de que su redención es atemporal y alcanza a todas las generaciones. Además, algunos teólogos sugieren que esta predicación no fue una oferta de salvación, sino una proclamación de su victoria sobre la muerte y el infierno. Esta interpretación está alineada con la idea de que la cruz y la resurrección fueron los eventos definitivos de la redención y que no habría una segunda oportunidad para los muertos. Independientemente de la interpretación adoptada, la predicación de Jesús a los espíritus en prisión resalta su soberanía y el alcance universal de su obra redentora. Este episodio refuerza la esperanza cristiana de que la muerte no es el fin y de que la salvación ofrecida por Cristo trasciende las barreras del tiempo y de la existencia terrena. Pero ¿quiénes eran, exactamente, aquellos que aguardaban esta redención? ¿Y cuál era su destino antes de la venida de Cristo? El descenso de Jesús al infierno también es visto como el rescate de los santos del Antiguo Testamento, que aguardaban la redención. Según la tradición cristiana, antes de la venida de Cristo, los justos no podían entrar al cielo debido al pecado original. Así, ellos estaban en el seno de Abraham, un local de reposo distinto del infierno de condenación eterna. La iconografía cristiana frecuentemente representa a Jesús descendiendo al Hades y extendiendo la mano a figuras como Adán, Eva, Moisés y David, llevándolos a la gloria celeste. Este evento refuerza la continuidad entre la antigua y la nueva alianza, demostrando que la obra redentora de Cristo abarca toda la historia de la humanidad. Esta doctrina encuentra apoyo en pasajes como Zacarías, que habla sobre la liberación de los prisioneros de la fosa sin agua, y Efesios, que menciona a Cristo subiendo al cielo después de haber descendido a las profundidades de la tierra. De esa forma, el descenso de Cristo al infierno reafirma la universalidad de su misión salvífica. El rescate de los santos simboliza la consumación de la promesa de Dios a los patriarcas y profetas. Jesús, al abrir las puertas del paraíso, confirma su función mesiánica y establece un nuevo camino de comunión entre Dios y la humanidad. Pero ¿cómo se da este pasaje definitivo de la muerte para la vida? El descenso de Cristo al infierno ocurre en el periodo entre su crucifixión y su resurrección, siendo parte esencial del misterio pascual. Este evento representa la transición de la muerte para la vida y confirma el cumplimiento del plan divino de redención. El Sábado Santo, en la tradición cristiana, es un día de silencio y espera, simbolizando el tiempo en que Cristo estuvo en el Hades. No obstante, este silencio no es de derrota, sino de expectativa de la victoria sobre la muerte. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, celebra este momento con la llamada Anástasis, destacando que Cristo desciende a las profundidades para destruir el imperio de la muerte. La conexión con la Pascua también refuerza la esperanza de la resurrección para todos los fieles. Así como Cristo salió triunfante de la tumba, los cristianos creen que también resucitarán en el último día. Este aspecto de la fe cristiana es enfatizado en Corintios, que proclama a Cristo como las primicias de los que duermen. Por lo tanto, el descenso de Cristo al infierno forma parte del proceso pascual, complementando el sacrificio de la cruz con la victoria final sobre la muerte. Sin esta etapa, la resurrección no tendría el mismo significado de triunfo total sobre el pecado y sus consecuencias. Pero este descenso no es solo un paso necesario para la resurrección, ella también revela algo aún más profundo sobre la naturaleza del poder de Cristo. El descenso de Cristo al infierno también es un testimonio de su autoridad y poder absoluto sobre todas las realidades, incluyendo el dominio de la muerte. Este evento demuestra que no hay lugar donde su presencia no pueda alcanzar y que su misión redentora no tiene límites. En el libro del Apocalipsis, Cristo declara: «Yo soy el que vive, estuve muerto,
pero ahora estoy vivo para siempre jamás. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Este pasaje refuerza que Él tiene dominio absoluto sobre la vida y la muerte, cumpliendo el propósito de redención universal. Además, Filipenses afirma que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, evidenciando que su soberanía se extiende incluso al reino de los muertos. Esta enseñanza fortalece la confianza de los fieles en su protección y capacidad de salvarlos de cualquier mal. La omnipotencia de Cristo, demostrada en su descenso al infierno, es un recordatorio de que ningún poder, ni siquiera la muerte, puede resistir a su amor y gracia. Así, este evento es un testimonio de la plenitud de su misión y del alcance de su victoria redentora. Pero ¿cómo esta realidad fue comprendida a lo largo de la historia de la Iglesia? A lo largo de los siglos, el descenso de Cristo al infierno fue interpretada de diversas maneras, dependiendo de las tradiciones teológicas. Mientras la Iglesia católica y ortodoxa enfatizan la liberación de los justos, algunas vertientes protestantes ven este evento como una mera proclamación de la victoria de Cristo sobre el pecado. Para algunos reformadores, como Juan Calvino, la expresión descendió al infierno debe ser entendida simbólicamente, refiriéndose al sufrimiento extremo de Cristo en la cruz, cuando experimentó la separación de Dios. Otros grupos evangélicos rechazan la idea de un descenso literal al Hades, argumentando que la redención fue consumada en la cruz. Ya la teología ortodoxa enfatiza que el descenso al infierno representa la destrucción del poder de la muerte y del diablo. En esa visión, Cristo no solo rescata a los justos, sino que también inaugura una nueva era de salvación, abriendo camino para todos los que creen en Él. Independientemente de las interpretaciones, el descenso de Cristo al infierno es un punto central en la teología cristiana, pues reafirma su dominio absoluto sobre todas las realidades y refuerza la esperanza en la vida eterna para los creyentes. Y esa fue la historia de hoy. Como has visto, la Biblia está llena de enseñanzas valiosas que continúan impactando vidas hasta hoy. Y ahora yo quiero saber, ¿qué más te llamó la atención en esta historia? Comenta aquí abajo, porque yo leo cada mensaje. Y si este video resonó en ti, comparte y escribe amén en los comentarios para declarar juntos esta palabra. No se te olvide darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo video, que Dios te bendiga.